Los hilos del destino. Novela de época impactante. Humillación pública y corazones en furia. Una semana había transcurrido desde la conversación devastadora con Mateo, 7 días durante los cuales Emilia se había forzado a mantener una rutina de trabajo casi obsesiva. Cada puntada, cada hilván era un intento de silenciar los pensamientos que la atormentaban. El taller, que antes había sido un santuario de creatividad, ahora parecía una prisión dorada, donde ella aguardaba un destino que otros decidirían por ella. La convocatoria llegó una mañana lluviosa de octubre, traída por un mensajero real cuyo uniforme impecable contrastaba con la sencillez del pequeño taller. El sobresellado con el escudo de la Casa Real temblaba ligeramente en sus manos, mientras ella leía el contenido. Su Majestad, la Reina Isabel de Braganza, solicitaba la presencia de la señora Emilia Guerrero para una presentación especial de sus trabajos en la Galería Real del Palacio. La fecha estaba marcada para 2 días después y la lista de invitados incluía los nombres más ilustres de la nobleza madrileña. Señorita Emilia, dijo Sofía, que había leído la carta por encima de su hombro, esto es un honor extraordinario. La Galería Real, pocos artesanos tienen ese privilegio. Emilia debería haberse sentido eufórica. Era el reconocimiento con el que siempre había soñado, la oportunidad de presentar su trabajo ante los ojos más exigentes e influyentes del reino. Pero, en lugar de alegría, sentía solo un vacío creciente. Sabía con una certeza que le helaba la sangre, que aquella convocatoria no era un honor espontáneo. Era una trampa cuidadosamente orquestada. En los 2 días siguientes, trabajó febrilmente para preparar su presentación. Seleccionó sus mejores piezas, el vestido de brocado dorado que había hecho para la condesa de Chinchón, una mantilla de encaje delicada que había tardado meses en completar, y un conjunto de trajes infantiles bordados con hilos de plata que representaban el auge de su técnica. Cada pieza era una obra maestra, un testimonio de años de dedicación y perfeccionamiento. Mateo no apareció durante esos preparativos. Su ausencia era una herida abierta que ella intentaba ignorar, pero que palpitaba con cada latido de su corazón. Parte de ella esperaba que él viniera, que encontrara una forma de apoyarla en aquel momento crucial. Otra parte, la más sabia, sabía que era mejor así. Su presencia solo complicaría una situación ya imposible. La mañana de la presentación amaneció clara y fría. Emilia se puso su mejor traje, un vestido de seda azul oscura que ella misma había cosido, con bordados discretos en las mangas y un corte que realzaba su silueta sin ser demasiado atrevido. Mirándose al espejo, intentó encontrar algún rastro de la confianza que una vez había poseído. Lo que vio fue una mujer pálida, con ojos que revelaban más vulnerabilidad de la que le gustaría admitir. El Palacio Real se alzaba ante ella como una montaña de piedra y poder, sus torres perdiéndose en el cielo gris. Emilia nunca había estado en sus interiores y la grandiosidad del lugar la dejó momentáneamente sin aliento. Pasillos interminables alfombrados con tapices persas, pinturas de maestros renombrados, muebles que costaban más de lo que ella ganaría en toda una vida, todo conspiraba para recordarle lo pequeña e insignificante que era en aquel universo. La Galería Real era aún más impresionante. Un salón vasto con techo abovedado, ventanas enormes que permitían la entrada de luz natural, y paredes forradas de seda adamascada. Era allí donde los artistas más respetados del reino exponían sus obras para el deleite de la realeza. Y ahora, inexplicablemente, ella formaba parte de aquel círculo selecto. Señora Guerrero. Una voz familiar la hizo volverse. Era el conde de Monterrey, un hombre de mediana edad que ella reconoció por las descripciones que Mateo había hecho. Su sonrisa era cortés, pero había algo en sus ojos que la puso en alerta. Vuestra Excelencia. Respondió ella, haciendo una reverencia. Qué honor tenerla con nosotros hoy. Dijo él, pero sus palabras sonaban vacías, como si estuviera recitando un papel ensayado. Estoy ansioso por ver sus creaciones. La forma en que pronunció la última palabra, con una pausa casi imperceptible, hizo que el estómago de Emilia se encogiera.
Había desprecio oculto bajo la cortesía, una sugerencia de que sus creaciones eran de alguna manera inadecuadas para aquel ambiente sagrado. Los invitados comenzaron a llegar gradualmente. Emilia reconoció muchos rostros: la duquesa de Alba, que la saludó con frialdad, el marqués de Villafranca, que ni siquiera se dignó a mirar en su dirección, y para su creciente horror, Larisa de Mendoza, radiante en un vestido de terciopelo rojo que parecía haber sido elegido específicamente para contrastar con la sobriedad del traje de Emilia. «Mi querida Emilia», dijo Larisa, acercándose con una sonrisa que era pura malicia, «qué sorpresa verte aquí. ¿Quién hubiera dicho que una simple costurera llegaría tan lejos?» «Baronesa», respondió Emilia, forzando que su voz sonara neutra. «Debo decir que tengo curiosidad por ver lo que has preparado para nosotros», continuó Larisa, rodeando a Emilia como un depredador estudiando a su presa. «Espero que esté a la altura de las expectativas reales». Había algo en la forma en que hablaba, una confianza excesiva que hizo que todos los instintos de Emilia se erizaran. Larisa sabía algo. Estaba tramando algo. Y Emilia, aislada y sin protección, sería su víctima indefensa. La presentación comenzó con pompa y circunstancia. Un heraldo anunció su presencia, y Emilia se encontró en el centro del salón, rodeada de miradas curiosas y escépticas. Comenzó a mostrar sus piezas, explicando las técnicas utilizadas, la inspiración detrás de cada diseño, la historia de los materiales elegidos. Por unos minutos, todo parecía transcurrir normalmente. Algunos invitados mostraban interés genuino, haciendo preguntas técnicas sobre los bordados o elogiando la calidad de los tejidos. Emilia comenzó a relajarse ligeramente, pensando que tal vez sus temores eran infundados. Fue entonces cuando aparecieron los panfletos. El primero fue discretamente puesto en las manos de la duquesa de Alba por un joven que parecía ser un paje. Emilia vio la expresión de la duquesa cambiar drásticamente mientras leía, sus ojos abriéndose de asombro antes de entrecerrarse en desaprobación. La duquesa susurró algo a la dama a su lado, que también recibió un panfleto. Como una plaga extendiéndose, los panfletos pasaron de mano en mano. Emilia observaba con horror creciente las expresiones de los invitados cambiar de interés a escándalo, de cortesía a desprecio abierto. Los susurros comenzaron a extenderse por el salón como un viento venenoso. «¡Qué absurdo!», exclamó el conde de Monterrey, blandiendo uno de los panfletos. «Una impostora en la Galería Real». Emilia intentó acercarse para ver el contenido de los panfletos, pero el conde de Monterrey se adelantó, alzando el papel para que todos pudieran escuchar. «La falsa heredera de las agujas reales», leyó en voz alta. Como una costurera común intenta engañar a la nobleza con documentos falsificados e historias inventadas. La verdad sobre la familia Guerrero y sus mentiras ambiciosas. La sangre de Emilia se heló. El panfleto no solo cuestionaba la autenticidad de la carta que había encontrado, sino que iba más allá, inventando detalles sórdidos sobre su familia, sugiriendo que eran oportunistas sin escrúpulos que siempre habían intentado aprovecharse de la generosidad de los nobles. «Eso es mentira», protestó ella, su voz resonando en el salón súbitamente silencioso. «Yo nunca». «Silencio», ordenó el conde. «Ya ha causado suficiente vergüenza». Los invitados comenzaron a alejarse de ella como si fuera portadora de alguna enfermedad contagiosa. Emilia vio sus preciosas creaciones siendo ignoradas, abandonadas en las mesas como objetos contaminados. Años de trabajo, meses de preparación, todo derrumbándose ante sus ojos. Fue entonces cuando vio a Mateo entrar en el salón. Por un momento sus ojos se encontraron a través de la multitud hostil. Emilia vio la lucha interna plasmada en su rostro, la tensión entre el deseo de correr a defenderla y la presión aplastante de su posición social. Él dio un paso en su dirección, y el corazón de ella se llenó de una esperanza desesperada. «Marqués de Santillana». La voz del conde de Monterrey cortó el aire como una hoja. «Qué conveniente su llegada».
Creo que tiene algo que explicarnos sobre su patrocinio a esta mujer. Mateo se detuvo, sus puños cerrándose a los lados de su cuerpo. Emilia podía ver la batalla librada en su interior, cada músculo de su cuerpo tenso con la tensión de la decisión que necesitaba tomar. Yo, comenzó él, pero su voz falló. Hable, Marqués, insistió el conde, su voz cargada de autoridad. Confirme para todos los presentes que usted fue engañado por esta persona. Que su generosidad fue abusada por una oportunista sin escrúpulos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Emilia sentía como si el tiempo se hubiera detenido, como si el mundo entero esperara por la palabra que definiría no solo su destino, sino la naturaleza del hombre que amaba. Mateo alzó los ojos hacia los de ella, y Emilia vio allí una agonía que reflejaba la suya propia. Él abrió la boca y ella supo con una certeza que la destruyó, lo que él diría. Yo lamento profundamente haber sido engañado. Dijo él, cada palabra saliendo como si le estuviera siendo arrancada de la garganta. Pido disculpas a sus excelencias por cualquier bochorno que mi ingenuidad pueda haber causado. El mundo de Emilia se derrumbó completamente. No fueron las acusaciones falsas de los panfletos, ni las miradas de desprecio de los nobles, ni siquiera la humillación pública lo que la destruyó. Fue ver al hombre que amaba negarla públicamente, sacrificarla en el altar de su propia conveniencia política. Muy bien, dijo el conde satisfecho. Creo que la cuestión está aclarada. Señora Guerrero o cualquiera que sea su verdadero nombre, le recomiendo que retire sus mercancías y se vaya antes de que llamemos a los guardias. Emilia se movió como un autómata, recogiendo sus creaciones con manos que temblaban incontrolablemente. Cada pieza que doblaba era como cerrar el ataúd de sus sueños. Nadie la ayudó, nadie protestó contra la crueldad del trato. Todos eran cómplices silenciosos de su destrucción. Cuando terminó de recoger sus pertenencias, alzó los ojos una última vez hacia Mateo. Él estaba pálido como un fantasma, sus ojos revelando una angustia profunda. Pero no dijo nada, no hizo nada para impedir su humillación. Marqués, la voz del conde resonó por el salón, mientras Emilia se dirigía hacia la salida. Espero que esta experiencia le haya enseñado sobre los peligros de asociarse con personas de origen dudoso. Su reputación ya ha sido manchada lo suficiente. Emilia se detuvo en la puerta, volviéndose una última vez. Sus ojos se encontraron con los de Mateo, y ella vio en ellos una súplica muda por perdón que él jamás se atrevería a expresar en voz alta. Adiós, Marqués de Santillana, dijo ella, su voz quebrándose ligeramente en la última palabra. Y entonces salió cargando no solo sus pertenencias, sino también los pedazos destrozados de su corazón y de su fe en la bondad humana. Tras ella el salón estalló en conversaciones animadas, como si su salida hubiera liberado a todos para expresar su verdadera opinión sobre el espectáculo al que habían asistido. Pero una voz se destacaba por encima de las otras, fría y satisfecha. Bien, dijo Larisa de Mendoza, creo que finalmente hemos visto el fin de la pretensión ridícula de una costurera común. Emilia no miró atrás. No podía soportar ver el triunfo en sus ojos, o peor, la vergüenza en los ojos de Mateo. Tenía demasiado orgullo para eso. Pero mientras caminaba por las calles de Madrid con su equipaje pesado, una cosa estaba clara, nunca más permitiría que otros decidieran su valor. Nunca más dependería de la protección de hombres que la abandonarían a la primera señal de inconveniencia. A partir de ahora, Emilia Guerrero haría su propio camino, costara lo que costara. El plan secreto de reconquista. El taller de María Esperanza Guerrero estaba exactamente como Emilia lo recordaba de su infancia, pequeño, abarrotado e impregnado con el aroma dulce de espliego que su abuela solía usar para perfumar las telas. Ubicado en la parte trasera de la casa familiar, en un barrio modesto de las afueras de Madrid, el taller había permanecido intacto desde la muerte de la abuela, 5 años antes. Emilia pasó los dedos por los muebles cubiertos de polvo, sintiendo como si estuviera tocando fantasmas del pasado.
Allí estaba la mesa de corte donde su abuela le había enseñado las primeras puntadas, el armario de roble donde guardaba las telas más preciadas, el pequeño altar con la imagen de Santa Clara, la patrona de las costureras, ante el cual María Esperanza rezaba todas las mañanas antes de comenzar el trabajo. Habían pasado 3 semanas desde la humillación en la Galería Real. 3 semanas durante las cuales Emilia se había refugiado en la casa de su infancia, negándose a ver a cualquier persona, alimentándose mal y durmiendo aún peor. Su madre Elena la observaba con creciente preocupación, pero respetaba su silencio y su dolor. «Hija mía», dijo Elena una mañana lluviosa, entrando en el taller donde Emilia pasaba la mayor parte del tiempo, «te ha llegado una carta». Emilia alzó los ojos de la tela que examinaba sin realmente verla. En los últimos días habían llegado algunas cartas, todas rechazadas sin siquiera abrirlas. No quería saber de condolencias hipócritas o, peor aún, de ofertas de ayuda, que inevitablemente vendrían con condiciones humillantes. «No quiero leerla», murmuró. «Esta es diferente», insistió Elena. «El sello parece importante». Emilia suspiró, extendiendo la mano de mala gana. El sobre era de papel fino, pero no lujoso, y el lacre era sencillo, sin escudo nobiliario. La caligrafía era femenina y delicada, completamente desconocida. Abrió la carta con dedos temblorosos. «Estimada señora Guerrero. Mi nombre es Isabela de Tordesillas, y aunque no nos conocemos personalmente, soy gran admiradora de su trabajo. Fui dama de compañía de la reina Isabel durante 15 años y presencié en primera persona la calidad extraordinaria de los trajes creados por su abuela, María Esperanza. Me he enterado de los acontecimientos recientes en la Galería Real y quisiera expresar mi indignación por la injusticia cometida contra usted. Tengo en mi poder documentos que pueden interesarle, correspondencias entre su abuela y la corte, que comprueban no solo la legitimidad de su linaje, sino que también revelan detalles sobre las intrigas que llevaron al exilio injusto de su familia. Si está dispuesta a recibirme, me gustaría proponerle algo que puede interesar tanto a usted como a la memoria de su estimada abuela. Con los más cordiales saludos, Isabela de Tordesillas». El corazón de Emilia se aceleró. Por primera vez en semanas, sintió que una chispa de esperanza se encendía en su pecho. Volvió a leer la carta, absorbiendo cada palabra, cada promesa implícita. «Madre», la llamó, su voz cobrando una urgencia que no había tenido durante mucho tiempo. «Necesito papel y tinta. Voy a responder a esta carta inmediatamente». Elena sonrió, la primera expresión de alegría que Emilia veía en su rostro desde que había llegado allí. «Por supuesto, hija mía. Voy a buscarlos». 2 días después, Emilia estaba sentada en el pequeño salón de la casa de Isabela de Tordesillas, una residencia modesta pero elegante en el centro de Madrid. Isabela era una mujer de unos 50 años, con cabellos grises recogidos en un moño sencillo y ojos azules que brillaban con inteligencia y determinación. «Señora Guerrero», dijo, sirviéndote en porcelana delicada, no se imagina lo aliviada que me sentí al recibir su respuesta. Temía que la injusticia sufrida la hubiera desalentado definitivamente. «Casi me desalentó», admitió Emilia. «Pero su carta me ofreció algo que no tenía desde hacía mucho tiempo». «¿Esperanza?» «Justicia», corrigió Emilia, su voz cobrando firmeza. Isabela sonrió, evidentemente satisfecha con la respuesta. «Entonces vayamos a lo que importa», dijo, dirigiéndose a un escritorio donde sacó una carpeta de cuero. «Estos son los documentos que mencioné. Correspondencias entre su abuela y varias figuras de la corte, incluyendo a la propia reina Bárbara. No solo confirman su legitimidad como maestra real de las agujas, sino que también revelan quién estaba detrás de las intrigas que llevaron al exilio de su familia». Emilia abrió la carpeta con manos temblorosas. Las cartas estaban en perfecto estado de conservación, sus lacres reales aún intactos. Mientras leía, una historia sórdida de envidia, manipulación e injusticia se revelaba ante sus ojos. «La familia Mendoza», susurró, reconociendo algunos nombres.
Estuvieron involucrados desde el principio. No solo involucrados, confirmó Isabela. Fueron los arquitectos de la conspiración. La bisabuela de Larisa de Mendoza, Luana Mendoza, era una costurera mediocre que envidiaba desesperadamente el talento de su abuela. Cuando no logró superar a María Esperanza por méritos propios, recurrió a la calumnia y la intriga. Y ahora la bisnieta continúa la tradición familiar, dijo Emilia, la amargura tiñendo su voz. Exactamente. Pero ahora tenemos las armas para defendernos. Isabela se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con determinación. Tengo una propuesta para usted, señora Guerrero. Una forma de no solo limpiar el nombre de su familia, sino también de mostrar al mundo el verdadero alcance de su talento. Emilia alzó los ojos, curiosa. Cuéntemelo. Un desfile privado, dijo Isabela. Una presentación íntima, pero para las personas adecuadas. Personas que tienen el poder de influir en la opinión pública y restaurar su reputación. ¿Quién aceptaría venir a un evento organizado por una impostora? Preguntó Emilia, escepticismo en su voz. Déjeme eso a mí, respondió Isabela con una sonrisa misteriosa. Tengo algunos aliados influyentes que me deben favores antiguos. Y además tenemos algo que no pueden ignorar, la verdad. Esa misma tarde, mientras Emilia regresaba al taller de su abuela, su mente bullía de posibilidades. Por primera vez desde la humillación pública, se sentía viva nuevamente, energizada por la perspectiva de luchar por su redención. Fue entonces cuando vio a Mateo esperándola en la puerta de la casa. Estaba diferente. Más delgado, con sombras oscuras bajo los ojos y una postura que sugería el peso de muchas noches mal dormidas. Cuando la vio acercarse, se enderezó, pero había una vacilación en sus movimientos que ella nunca había visto antes. Emilia, dijo, su voz ronca como si no la hubiera usado durante días. Marqués, respondió ella fríamente, tratando de pasar junto a él para entrar en la casa. Por favor, dijo él, bloqueando gentilmente su camino. Solo 5 minutos. Necesito explicarme. ¿Explicar qué? La rabia que había estado fermentando durante las últimas semanas finalmente encontró una salida. ¿Cómo me abandonaste cuando más te necesité? ¿Cómo elegiste tu preciosa reputación por encima de la verdad? ¿Cómo dejaste que me humillaran públicamente sin mover un dedo para defenderme? Cada palabra golpeó a Mateo como una bofetada. Emilia lo vio encogerse ligeramente con cada acusación, pero él no trató de defenderse o huir. Tienes razón, dijo finalmente. En todo. Te traicioné de la peor manera posible. Pero necesitas saber que desde aquel día, no he tenido un momento de paz. Cada vez que cierro los ojos, veo tu expresión cuando me negué públicamente. Cada respiración es una tortura. Bien, respondió Emilia, sorprendida por la crueldad en su propia voz. Al menos ahora sabemos que aún tienes conciencia. Mateo se estremeció, pero continuó. Vine a pedirte perdón, aun sabiendo que no lo merezco. Y vine a ofrecerte mi ayuda para reparar el daño que causé. ¿Tu ayuda? Emilia rió, un sonido sin humor. ¿Y por qué debería aceptar ayuda de alguien que ya ha demostrado no ser confiable? Porque, dijo una voz detrás de ella, él puede tener los contactos que necesitamos para hacer que nuestro plan funcione. Emilia se volvió y vio a Isabela de Tordesillas acercándose, seguida por un hombre alto y elegante que no reconoció. Señora Tordesillas, dijo Emilia, sorprendida. ¿Qué hace aquí? Vine a presentarle a nuestro tercer conspirador, respondió Isabela con una sonrisa. Emilia Guerrero, permítame presentarle a don Carlos de Ayala, duque de Medina Sidonia. El duque hizo una reverencia elaborada, sus ojos estudiando a Emilia con interés evidente. Señora Guerrero, dijo, es un honor conocerla finalmente. He oído hablar mucho de su talento extraordinario. Emilia miró confundida entre los tres, tratando de procesar la situación inesperada. No entiendo, dijo.
El duque ha sido un mecenas de las artes durante muchos años, explicó Isabela. Cuando le conté sobre nuestra situación, se ofreció a ayudar. Tiene los recursos y los contactos necesarios para organizar el tipo de evento que tenemos en mente. ¿Y el marqués?, preguntó Emilia, mirando a Mateo con desconfianza. El marqués, dijo el duque, tiene acceso a documentos en la corte que pueden ser cruciales para nuestro plan. Además, su participación en nuestra campaña de rehabilitación enviará un mensaje poderoso. Mateo dio un paso adelante, sus ojos encontrando los de Emilia. Sé que no tengo derecho a pedirte tu confianza nuevamente, dijo. Pero déjame demostrar que puedo ser el hombre que debería haber sido aquel día en la Galería Real. Emilia estudió su rostro buscando señales de engaño u oportunismo. Lo que vio fue dolor genuino, arrepentimiento profundo y algo que parecía determinación desesperada. ¿Qué exactamente están proponiendo?, preguntó finalmente. Isabela sonrió, claramente satisfecha por haber conseguido la atención de Emilia. Un desfile íntimo en mi residencia, dijo. Invitaremos a personas cuidadosamente seleccionadas, lo suficientemente influyentes como para difundir la verdad, pero lo suficientemente discretas como para mantener el evento privado hasta que estemos listos para hacerlo público. ¿Y qué tipo de creaciones presentaría?, preguntó Emilia, comenzando a interesarse a pesar de sí misma. Algo único, intervino el duque. Algo que cuente su historia, honre sus orígenes, pero que también demuestre la sofisticación de su técnica. Una colección que sea a la vez humilde y magnífica. Emilia miró hacia el taller de su abuela, donde había pasado las últimas semanas examinando los trabajos antiguos, absorbiendo técnicas olvidadas, conectándose con sus raíces. Tengo una idea, dijo lentamente. Una colección inspirada en el campo, en los orígenes humildes, pero ejecutada con técnicas reales. Vestidos que cuenten la historia de las mujeres trabajadoras, pero con la calidad que solo una maestra real de las agujas puede producir. Los ojos de Isabela brillaron. Perfecto. Y durante el desfile, revelaremos los documentos que comprueban su linaje y expondremos la conspiración de la familia Mendoza. ¿Cuándo?, preguntó Emilia, sintiendo que una energía familiar comenzaba a palpitar en sus venas. En 6 semanas, respondió el duque. Eso le dará tiempo suficiente para crear las piezas, y a nosotros tiempo para organizarlo todo discretamente. Emilia miró a cada uno de ellos por turnos. Isabela con su determinación maternal, el duque con su confianza aristocrática, y Mateo con sus ojos llenos de súplica silenciosa por redención. Muy bien, dijo finalmente. Pero tiene que quedar claro, esta vez yo mando. Nada se hará sin mi aprobación. Y si alguien me traiciona nuevamente, miró directamente a Mateo, será la última vez. Mateo asintió gravemente. Entendido. Y Emilia, gracias por darme una segunda oportunidad que sé que no merezco. No me lo agradezcas todavía, respondió ella. Demuestra primero que la mereces. Mientras los 4 discutían los detalles del plan, Emilia sintió algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo, esperanza verdadera. No la esperanza pasiva de ser rescatada por otros, sino la esperanza activa de quien estaba lista para luchar por su propia salvación. El taller de María Esperanza había despertado nuevamente. Y esta vez, las creaciones que saldrían de allí no solo honrarían la memoria de una maestra real de las agujas, sino que también anunciarían el nacimiento de una nueva. Velas encendidas y venganza silenciosa. Las llamas titilaban como almas danzantes en la oscuridad del salón secreto. Cientos de velas habían sido dispuestas estratégicamente por toda la extensión del aposento, creando un ambiente que parecía suspendido entre lo sagrado y lo profano. Sus luces doradas lamían las paredes de mármol y se reflejaban en los espejos venecianos, multiplicando el brillo hasta que todo el salón pareciera hecho de oro líquido y sombras seductoras. Emilia permanecía en el centro de aquel espectáculo de luces, el corazón latiéndole desacompasado contra las costillas.
Sus dedos temblaban ligeramente mientras ajustaba el último detalle del vestido que adornaba a una de las jóvenes que servían como maniquíes vivientes. La seda azul celeste caía en cascada por el cuerpo de la muchacha como agua cristalina, cada pliegue y cada bordado capturando la luz de las velas de forma hipnotizante. Respira hondo, murmuró Mateo al acercarse a ella, su voz baja y reconfortante. Esta noche el mundo verá quién eres en realidad. Ella alzó los ojos para encontrarse con los suyos, aquellos ojos oscuros que se habían convertido en su refugio durante los últimos meses. La intensidad de la mirada del marqués de Santillana hizo que el nerviosismo se transformara en determinación ardiente. «Estoy lista», susurró ella, enderezando los hombros. El salón secreto del Palacio Ducal jamás había recibido una asamblea tan distinguida. Condes, marqueses, duquesas e incluso algunos miembros de la familia real habían atendido la misteriosa invitación que había circulado discretamente por los círculos más elevados de la sociedad madrileña. Todos sabían que el de Medina no promovía eventos sin propósito, y la curiosidad los consumía como fuego salvaje. «Nunca vi nada semejante», comentó la condesa de Olivares, que se abanicaba nerviosamente con su abanico de marfil. «Este ambiente es como si estuviéramos a punto de presenciar algo divino». La marquesa a su lado asintió con los ojos fijos en las siluetas que se movían entre las velas. «El marqués de Santillana ciertamente sabe cómo crear expectativa. Pero confieso que mi curiosidad sobre esta costurera misteriosa es casi insoportable». Del otro lado del salón, escondida entre un grupo de damas, la baronesa Larisa se roía las uñas con discreción. Su vestido verde esmeralda, aunque costoso, parecía común ante la atmósfera majestuosa que envolvía aquella noche. Había intentado descubrir lo que se tramaba, pero todos sus esfuerzos habían sido en vano. La incomodidad crecía en su pecho como una serpiente enroscándose. «Madre mía», murmuró a su acompañante, doña Ángela. «¿Por qué siento que algo terrible está a punto de suceder?» Doña Ángela, una mujer astuta que hacía mucho observaba los juegos de poder de la corte, le lanzó una mirada significativa. «Tal vez porque tienes motivos para temer, querida. Las verdades tienen la costumbre incómoda de emerger cuando menos las esperamos». El duque de Medina, imponente en su traje bordado en oro, se posicionó en el centro del salón. Su presencia comandaba respeto instantáneo, y el murmullo de las conversaciones cesó como si un maestro hubiera silenciado una orquesta. «Señoras y señores», comenzó él, su voz haciendo eco por las paredes de mármol, «esta noche tenemos el privilegio de presenciar no solo arte, sino justicia. Durante siglos nuestra sociedad se ha construido sobre tradiciones y jerarquías que, aunque nobles en su origen, a veces oscurecen verdades luminosas». Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras se asentaran como polvo dorado en el silencio expectante. «Ustedes han sido convocados aquí para presenciar la revelación de un talento que trasciende nacimiento y título. Prepárense para descubrir que la verdadera nobleza reside no en la sangre, sino en el coraje, la dedicación y el arte que eleva el alma humana». Mateo dio un paso adelante, sosteniendo en sus manos un pergamino sellado con lacre dorado. La luz de las velas danzaba sobre su rostro, acentuando los contornos aristocráticos y aquella mirada determinada que Emilia había aprendido a amar. «Antes de presentar las creaciones que van a encantar a sus excelencias», dijo el marqués, desenrollando el pergamino, «debo compartir un descubrimiento que cambiará para siempre nuestro entendimiento sobre arte y herencia». Alzó el documento y su voz adquirió un tono solemne y poderoso. «Yo, maestro Giovanni di Firenze, artista oficial de la corte española durante el reinado de Carlos III, declaro en este testamento mi última voluntad. A mi hija, María de Esperanza Guerrero, que contrajo matrimonio con el comerciante Carlos Herrera, lego no solo mis bienes materiales, sino mi mayor riqueza, el don divino de la creación artística». Un murmullo onduló por el salón como viento atravesando un campo de trigo. Emilia sintió el mundo girar ligeramente al oír el nombre de su abuela pronunciado con tal reverencia. Mateo continuó la lectura, su voz creciendo en intensidad. «Que sus descendientes sepan que llevan en sus venas no solo sangre común,
sino la herencia sagrada de los grandes maestros. Que nunca se inclinen ante aquellos que poseen apenas títulos vacíos, pues ellos poseen algo mucho más valioso, la capacidad de crear belleza donde otros ven solo tela e hilo. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía oír el crepitar suave de las velas. Todos los rostros se volvieron hacia Emilia, que permanecía inmóvil, las lágrimas brillando en sus ojos como diamantes líquidos. Les presento, declaró el duque de Alba, extendiendo la mano en dirección a ella, a Emilia Guerrero, nieta del gran maestro Giovanni di Firenze, heredera legítima de una tradición artística que honra nuestra corte desde hace generaciones. Fue entonces cuando la magia verdaderamente comenzó. Las jóvenes que servían como maniquíes vivientes comenzaron a desfilar por el salón, cada una luciendo una de las creaciones de Emilia. El primer vestido, de seda color champañe con bordados que imitaban enredaderas doradas, hizo que varias damas soltaran exclamaciones de admiración. «Dios mío», murmuró la condesa de Béjar, «jamás vi bordados tan intrincados. Cada hoja parece estar viva». La segunda creación, un vestido de terciopelo azul noche salpicado de cuentas plateadas que simulaban constelaciones, arrancó aplausos espontáneos. La maniquí giraba lentamente haciendo que las cuentas brillaran como estrellas verdaderas bajo la luz dorada de las velas. «Es imposible», susurró una de las duquesas. «¿Cómo alguien logra capturar el propio cielo nocturno en un vestido?». Pero fue el tercer vestido el que verdaderamente dejó a todos sin aliento. Hecho de seda verde agua con superposiciones de tul transparente bordado con hilos de oro y plata, la pieza parecía flotar alrededor de la joven como si fuera una ninfa acuática emergiendo de las profundidades de un lago encantado. Cada movimiento creaba ondulaciones de luz que hipnotizaban a los observadores. Larisa de Mendoza se llevó la mano al pecho, los ojos llenos de rabia. Mientras el desfile continuaba, el duque de Medina permanecía junto a una mesa donde reposaban diversos documentos históricos. Con la solemnidad de un sacerdote realizando un ritual sagrado, comenzó a leer fragmentos de decretos antiguos de la corte. Por decreto real de 1756, su voz hacía eco por el salón. Queda establecido que todo artista oficialmente reconocido por la corte tiene el derecho de transmitir su estatus y privilegios a sus descendientes directos, independientemente de otras consideraciones sociales. Alzó otro pergamino, este aún más antiguo. Carlos II, por la gracia de Dios, Rey de España, declara que el arte verdadero no conoce barreras de nacimiento, y aquellos que demuestren talento excepcional deben ser elevados a la posición que sus dones merecen. Con cada documento leído, la posición de Emilia en la sociedad se solidificaba de forma irrefutable. Ya no era más una simple costurera buscando reconocimiento, sino la heredera legítima de un linaje artístico respetado y protegido por ley. El cuarto vestido que desfiló era una obra maestra de seda carmesí con bordados que imitaban rosas en botón, cada pétalo ejecutado tan perfectamente que parecía posible sentir su textura aterciopelada. La quinta creación, un vestido dorado con aplicaciones de cristales que creaban patrones geométricos hipnotizantes, hizo que hasta los hombres presentes murmuraran admiración. «Jamás pensé que un vestido pudiera ser a la vez arte y matemática», comentó el conde de Lerma con el compañero a su lado. «Observen cómo cada cristal está posicionado de forma que crea una armonía perfecta. Esto no es solo costura, es genialidad». Larisa, aún intentando procesar lo que estaba presenciando, sintió el suelo desplomarse bajo sus pies. Cada vestido que desfilaba era más impresionante que cualquier conspiración, y la revelación sobre la herencia artística de Emilia destruía cualquier posibilidad de continuar alegando superioridad por nacimiento. «Esto es imposible», murmuró ella, el rostro empalideciendo. «Como ella, ¿cómo puede ser?». Doña Ángela observó la reacción de la joven con una mezcla de pena y satisfacción. «La verdad tiene la costumbre de emerger, querida mía. Y cuando emerge raramente es gentil con aquellos que intentaron suprimirla». El sexto vestido era una sinfonía en tonos de violeta y lavanda, con superposiciones de tul que creaban profundidad y movimiento. La séptima creación, una pieza audaz en tonos de coral y dorado,
demostraba una comprensión sofisticada de cómo los colores podían complementar diferentes tonos de piel. A medida que el desfile progresaba, los comentarios de los invitados se volvieron más efusivos y específicos. Ya no eran espectadores pasivos, sino conocedores genuinamente impresionados con lo que presenciaban. Observen la precisión de estos fruncidos, señaló la duquesa de Medinaceli a su acompañante. Cada doblez está matemáticamente perfecto. Y estos bordados, es como si hubiera estudiado con los grandes maestros de Venecia. En realidad, intervino el duque de Medina, acercándose al grupo, estudió a través de los cuadernos de técnicas dejados por su abuela. Cada puntada, cada método que ustedes admiran, fue transmitido a través de generaciones con el cuidado que se dedica a los mayores tesoros. El octavo vestido que emergió de las sombras iluminadas por las velas fue una revelación en sí mismo. Hecho de seda negra con bordados plateados que imitaban constelaciones específicas del cielo español, la pieza demostraba no solo habilidad técnica, sino conocimiento astronómico y cultural profundo. Mateo, observando las reacciones cada vez más entusiastas de los invitados, sintió el orgullo crecer en su pecho como una llama alimentada por viento favorable. Este era el momento que había planeado meticulosamente, cuando la sociedad que había rechazado a Emilia sería forzada a reconocer no solo su talento, sino su legitimidad. El noveno vestido era una obra en tonos pasteles que parecía capturar la esencia de un amanecer primaveral. Rosa, durazno y dorado claro se mezclaban en gradaciones tan sutiles que creaban la ilusión de luz natural bañando la tela. La técnica necesaria para alcanzar tal efecto dejó impresionados incluso a los artistas presentes. El maestro Giovanni estaría orgulloso, comentó un pintor de la corte con reverencia. Esta joven no heredó solo su sangre, sino que genuinamente comprendió y expandió sus enseñanzas. Fue entonces cuando Mateo decidió que había llegado el momento del clímax de su presentación. Se posicionó en el centro del salón, su figura imponente capturando la atención de todos los presentes. La luz dorada de las velas danzaba sobre su rostro, acentuando la determinación y la pasión que ardían en sus ojos. Señoras y señores, su voz hizo eco por el salón con autoridad absoluta. Durante meses ustedes han sido engañados por aquellos que prefieren la mediocridad protegida por el nacimiento al talento verdadero que desafía convenciones. Señaló discretamente en la dirección donde Larisa se encogía entre las sombras. Algunos entre ustedes fueron llevados a creer que costuras toscas y diseños sin inspiración representaban la cúspide de la elegancia, simplemente porque venían acompañados de títulos nobiliarios. El silencio era tan profundo que se podía oír la respiración colectiva de los presentes. Mateo dio algunos pasos, su presencia dominando completamente el ambiente. Pero esta noche, ante sus propios ojos, ustedes han presenciado la diferencia entre pretensión vacía y verdadera maestría. Han visto lo que sucede cuando el talento genuino encuentra el coraje para revelarse. Se volvió hacia Emilia, extendiendo la mano en su dirección con un gesto que era a la vez invitación y declaración. El esplendor no nace de la sangre, su voz creció hasta convertirse en un clamor que hizo eco por las bóvedas del salón, sino del coraje y el arte. De la dedicación que transforma hilos comunes en maravillas que desafían el tiempo. De la visión que ve belleza donde otros ven solo posibilidad. Los aplausos que estallaron fueron ensordecedores. Palmas, bravos y exclamaciones de admiración resonaron por las paredes de mármol como truenos de aprobación. Algunas de las damas más emotivas lloraban abiertamente, conmovidas por la belleza de lo que habían presenciado y por la injusticia que había sido corregida. Isabela fue una de las primeras en acercarse a Emilia, tomando sus manos con cariño maternal. «Mi querida niña», le dijo con la voz embargada, «tu talento es un regalo de los cielos, y todos nosotros somos bendecidos por presenciarlo». La condesa de Olivares se levantó y se acercó a Emilia, sus ojos brillando con lágrimas de arrepentimiento y admiración. «Nunca más permitiré que la envidia de pocos oscurezca la verdad evidente. Tú, querida mía, eres una verdadera artista, y sería un honor usar cualquier creación tuya». Una tras otra, las damas más influyentes de la sociedad madrileña se acercaron a Emilia,
ofreciendo no solo sus disculpas, sino su protección y patrocinio futuro. Era como si una represa se hubiera roto, liberando una inundación de reconocimiento por tanto tiempo contenido. Mientras tanto, Larisa permanecía recostada contra una pared, observando su mundo desmoronarse con cada palabra de elogio dirigida a su rival. Su rostro, antes arrogante y cruel, ahora reflejaba solo humillación y derrota. Las mentiras que había esparcido, la crueldad que había practicado, todo estaba siendo expuesto bajo la luz implacable de la verdad. Doña Ángela se acercó a ella con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Bueno, querida, parece que la rueda de la fortuna ha dado una vuelta completa. Tal vez sea momento de reconsiderar ciertas actitudes. El duque de Medina, satisfecho con el éxito de su presentación, alzó las manos pidiendo silencio una vez más. Esta noche marca no solo el reconocimiento de un talento excepcional, sino el inicio de una nueva era. Una era donde la verdadera nobleza será medida no solo por la ascendencia, sino por la contribución que cada uno ofrezca a la belleza y elevación de nuestra sociedad. Mateo se acercó a Emilia, que permanecía en el centro de aquella tormenta de elogios como una diosa recién coronada. Sus ojos se encontraron con los de él, y en aquel momento, con cientos de velas iluminando sus rostros y el eco de los aplausos aún reverberando por las paredes, él vio en ella no solo a la artista triunfante, sino a la mujer que había conquistado su corazón completamente. «Lo lograste», murmuró él, lo suficientemente cerca para que solo ella pudiera oírlo. «No solo venciste, trascendiste». Emilia sonrió, y en aquella sonrisa había no solo victoria, sino una serenidad profunda que venía de finalmente conocer su verdadero lugar en el mundo. «Lo logramos», le corrigió suavemente. «Sin tu coraje para desafiar las convenciones, nada de esto habría sido posible». Las velas continuaron titilando, creando una atmósfera mágica que transformaba aquel salón en algo suspendido entre sueño y realidad. Y allí, rodeados por la luz dorada y los murmullos admirados de la más alta sociedad, Emilia y Mateo sabían que aquella noche había cambiado no solo el destino de una costurera talentosa, sino que había plantado las semillas de una transformación que echaría raíces a través de las generaciones futuras. La venganza había sido servida, pero sazonada con elegancia y bañada en la luz dorada de la verdad finalmente revelada. El encuentro al amanecer en la terraza. Las primeras luces del amanecer comenzaban a teñir el horizonte con tonos rosados y dorados, cuando Emilia y Mateo se encontraron en la terraza principal del Palacio Ducal. La fiesta había terminado hacía pocas horas, pero ninguno de los dos había logrado conciliar el sueño. Era como si la intensidad de los acontecimientos de la noche anterior hubiera dejado sus espíritus en estado de vigilia permanente, sus almas aún vibrando con la energía de la victoria conquistada. El aire matutino era fresco y perfumado, cargado del aroma delicado de las rosas que florecían en los jardines de abajo. Una brisa suave danzaba entre las columnas de mármol de la terraza, trayendo consigo el murmullo distante de una fuente y el canto melodioso de los primeros pájaros que saludaban el nuevo día. Emilia se apoyó en el antepecho de piedra esculpida, sus ojos contemplando la inmensidad de los jardines que se extendían ante ella como un mar verde salpicado de flores multicolores. El rocío del amanecer aún perlaba cada hoja y cada pétalo, creando miles de pequeños diamantes que capturaban y reflejaban los primeros rayos solares. «Nunca imaginé que pudiera existir tanta belleza en un solo lugar», murmuró ella, la voz cargada de admiración genuina. Mateo se colocó a su lado, lo suficientemente cerca para sentir el calor suave que emanaba de su cuerpo, pero respetando la distancia apropiada que las convenciones sociales aún exigían, incluso en aquel momento íntimo. «Esta vista siempre me ha traído paz», respondió él, aunque sus ojos estaban fijos no en el paisaje, sino en el perfil delicado de Emilia recortado contra el cielo que se iluminaba. «Pero confieso que nunca la había encontrado tan encantadora como en este momento». Ella se volvió hacia él, y algo en el tono de su voz hizo que sus mejillas se tiñeran de un rosa suave que rivalizaba con los colores del amanecer. Era extraño cómo después de todas las batallas que habían enfrentado juntos, después de toda la complicidad que habían desarrollado,
aún había momentos en que la intensidad de los sentimientos entre ellos la sorprendía como una ola inesperada. «No deberías decir cosas así», susurró ella, bajando la mirada. «¿Por qué no?» Mateo dio un paso hacia ella, su voz adquiriendo una cualidad más profunda. «Después de todo lo que ha pasado, después de ver juntos cómo la verdad puede triunfar sobre la mentira, ¿no deberíamos nosotros también ser sinceros el uno con el otro?» El silencio que siguió fue llenado únicamente por los sonidos suaves de la naturaleza despertando. Un ruiseñor cantó su melodía matinal desde algún lugar entre los árboles, y el murmullo de la fuente en los jardines creaba una sinfonía tranquila que envolvía aquel momento como un manto de serenidad. Emilia alzó los ojos para encontrar los suyos, y en ese instante, bajo la luz creciente del amanecer, vio en ellos no solo admiración o deseo, sino algo mucho más profundo y duradero. Era como si todas las barreras que habían sido construidas entre ellos, por la sociedad, por las convenciones, por los propios miedos, se estuvieran disolviendo como el rocío bajo los primeros rayos del sol. «Mateo», comenzó ella, la voz casi un susurro, «yo». Pero las palabras le faltaron. ¿Cómo expresar la gratitud, la admiración, el afecto que había crecido en su corazón? ¿Cómo explicar que él se había convertido en mucho más que un protector o un aliado, sino en alguien sin quien ya no conseguía imaginar su existencia? Percibiendo su dificultad, Mateo extendió la mano y, con delicadeza infinita, tocó ligeramente su brazo. «Lo sé», murmuró él. «Siento lo mismo». Fue entonces cuando ella notó el pañuelo de seda que llevaba alrededor del cuello, un accesorio elegante en tonos azul grisáceo que complementaba perfectamente su atuendo matutino. Había algo familiar en aquella tela, algo que despertó una memoria en su mente aún nebulosa por el cansancio y la emoción. «Este pañuelo», dijo ella, frunciendo ligeramente el ceño, «¿dónde lo conseguiste?» Una sonrisa misteriosa curvó los labios de Mateo. «¿No reconoces tu propio trabajo?» Los ojos de Emilia se abrieron con sorpresa y reconocimiento. Extendió la mano, tocando delicadamente la tela, e inmediatamente reconoció la textura específica de la seda que había elegido meses atrás, las sutiles variaciones de tono que había creado usando una técnica particular de teñido. «¿Pero cómo? Yo nunca. ¿Te olvidaste del cliente misterioso?» Mateo observó la comprensión gradual surgir en su rostro. «Tú», susurró ella, recordando la gran sorpresa de encontrar en Mateo un admirador, incluso antes de la noche en que se conocieron. Él ya había elegido estar en su vida. «¿Eras tú desde el principio?» Él asintió, sus ojos brillando con una mezcla de orgullo y ternura. «Cada pañuelo, cada pieza bordada que creaste para aquel cliente misterioso, era para mí. Las guardaba como pequeños tesoros, evidencias de un talento que sabía que un día el mundo entero reconocería». Emilia sintió que las lágrimas picaban sus ojos. La revelación la tocó profundamente, no solo por la sorpresa, sino por lo que representaba. Mateo había estado allí, apoyándola y admirando su trabajo, mucho antes de que ella misma creyera en su propio valor. «¿Por qué nunca te revelaste?» «Porque necesitabas descubrir tu propia fuerza», respondió él con suavidad. Sin pensar conscientemente en lo que hacía, Emilia extendió las manos y comenzó a ajustar el pañuelo alrededor de su cuello. Sus dedos se movían con la precisión natural de alguien que había pasado años trabajando con tejidos, pero había algo profundamente íntimo en aquel gesto simple. «Está ligeramente torcido», murmuró ella, concentrándose en la tarea mientras intentaba controlar el temblor que amenazaba con apoderarse de sus manos. Mateo permaneció inmóvil, casi sin respirar, mientras ella trabajaba. La proximidad era enloquecedora, podía sentir el perfume suave de lavanda que siempre la acompañaba, podía ver cada pestaña oscura que enmarcaba sus ojos concentrados, podía sentir el calor delicado de sus manos a través de la tela. «Listo», dijo ella finalmente, pero sus manos no se apartaron inmediatamente. En su lugar, alisó la tela con cuidado, sus dedos trazando las líneas sutiles del bordado que había creado meses atrás sin saber para quién. Fue entonces cuando Mateo levantó una de sus manos y cubrió la de ella,
presionándola suavemente contra su pecho. Emilia podía sentir el latido fuerte y acelerado de su corazón a través de la seda. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona de tu trabajo?, preguntó él, su voz baja y cargada de emoción. ¿Qué?, susurró ella, incapaz de apartar la mirada de los ojos oscuros que la miraban con tal intensidad. La sutileza. Cada punto, cada elección de color, cada detalle está calculado con precisión matemática, pero el resultado final es tan natural, tan orgánico, que parece haber nacido espontáneamente de la propia naturaleza. Él acarició la tela pensativamente, sus dedos siguiendo los patrones delicados que ella había bordado. Es exactamente así como conquistaste mi corazón, continuó él, su voz adquiriendo una cualidad más profunda e íntima. Gradualmente, sutilmente, punto por punto, hasta que un día me di cuenta de que te habías convertido en parte esencial de mi existencia. El corazón de Emilia latió desacompasadamente. Habían danzado alrededor de aquellos sentimientos durante tanto tiempo, se habían acercado y alejado como dos planetas en órbita delicada, pero ahora, bajo la luz dorada del amanecer, parecía que finalmente había llegado el momento de la verdad. Mateo, comenzó ella, pero él la interrumpió suavemente. Déjame hablar primero, pidió él, sus manos aún cubriendo las de ella. Durante meses luché contra estos sentimientos. Me dije a mí mismo que era solo admiración profesional, después protección caballeresca, después amistad sincera. Pero esta noche, viéndote triunfar, viendo al mundo finalmente reconocer lo que siempre supe que eras, me di cuenta de que me estaba mintiendo a mí mismo. Hizo una pausa, respirando profundamente antes de continuar. Te amo, Emilia. No solo tu talento, no solo tu coraje, sino a ti. La mujer que transforma hilos comunes en maravillas, que enfrenta la adversidad con dignidad, que logra encontrar belleza incluso en las circunstancias más difíciles. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se desbordaron, pero eran lágrimas de alegría, de alivio, de una felicidad tan intensa que parecía física. Yo también te amo, susurró ella, su voz embargada por la emoción. Hace tanto tiempo que trato de negarlo, que trato de convencerme de que era solo gratitud, pero no lo era, completó él, sonriendo. No lo era, confirmó ella, sonriendo a través de las lágrimas. El sol se había alzado completamente sobre el horizonte ahora, bañando los jardines con luz dorada y creando un espectáculo de colores que rivalizaba con cualquier obra de arte. Las gotas de rocío en las flores centelleaban como diamantes, y una brisa suave hacía que las hojas danzaran en una sinfonía silenciosa de verde y luz. Tenemos que hablar del futuro, dijo Mateo, aunque le costaba romper la magia de aquel momento. Lo sé, Emilia asintió, aunque también deseaba que pudieran permanecer suspendidos en aquella terraza para siempre, protegidos del mundo y de sus complejidades. La sociedad no será gentil con nosotros, continuó él, su voz adquiriendo un tono más serio. Un marqués y una costurera, no importa cuán talentosa sea o cuál sea su linaje, aún será visto como una unión inadecuada por muchos. ¿Te estás arrepintiendo?, preguntó ella, una sombra de inseguridad cruzando su rostro. Jamás, respondió él con firmeza absoluta. Pero necesito que entiendas que habrá desafíos. Habrá quienes traten de separarnos, que cuestionen nuestra unión, que hagan todo lo posible para demostrar que estamos equivocados. Emilia enderezó los hombros, y en aquel gesto simple, Mateo vio la misma determinación que la había sostenido a través de todas las pruebas anteriores. Entonces que vengan, dijo ella, su voz cobrando fuerza. Ya hemos enfrentado mentiras, envidia y prejuicios. Si logramos superar todo eso, podremos superar cualquier cosa que el futuro traiga. ¿Será que realmente podremos?, preguntó él, pero había una sonrisa jugando en las comisuras de su boca. Estoy segura, respondió ella con convicción. Porque no estaremos solos. Tú me enseñaste que la verdadera fuerza viene de la asociación, de la unión de talentos complementarios. Eres mi protector, mi aliado, mi... ¿Tú qué?, preguntó él suavemente. Mi corazón, susurró ella.
Y tú eres mi creadora de sueños, murmuró él en respuesta. La mujer que toma mis sueños más salvajes y los transforma en realidad tangible. Un pájaro cantor se posó en el antepecho cerca de ellos, inclinando la pequeña cabeza como si estuviera bendiciendo aquella unión. Sus trinos alegres se mezclaban con el murmullo distante de la fuente, creando una melodía natural que parecía celebrar el amor que finalmente había encontrado su expresión verdadera. Prométeme una cosa, dijo Mateo, tomando ambas manos de ella entre las suyas. Cualquier cosa. Promete que no importa lo que pase, nunca dudarás de tu valor. Conquistaste tu lugar en este mundo a través del talento, la dedicación y el coraje. Nadie puede quitarte eso. Te lo prometo, respondió ella solemnemente. Pero solo si tú me prometes algo a cambio. Dime. Promete que no importa cuántas personas traten de separarnos, no renunciarás a nosotros. Promete que seguirás creyendo que la habilidad y el sentimiento pueden, efectivamente, tejer juntos el destino de dos personas. Te lo prometo, dijo él, llevando la mano de ella a sus labios y besándola suavemente. El gesto fue simple, casi casto, pero cargado de significado. Era al mismo tiempo una promesa, una declaración y un comienzo. El comienzo de una nueva era, no solo para ellos, sino para todos aquellos que creían que el amor verdadero podía trascender las barreras artificiales creadas por la sociedad. La luz matinal continuaba intensificándose, transformando gradualmente el mundo a su alrededor. Las piedras del palacio adquirían tonos cada vez más dorados, como si fueran bañadas por oro líquido. Los jardines se extendían en todas las direcciones, una alfombra viva de verdes variados punteada por los colores vibrantes de las flores que florecían con la llegada del nuevo día. Mira, murmuró Emilia, señalando hacia un rosal cercano donde cientos de capullos se abrían simultáneamente bajo el toque tibio del sol. Es como si toda la naturaleza estuviera celebrando con nosotros. Mateo siguió su mirada y sonrió, pero cuando se volvió hacia ella nuevamente, sus ojos contenían una intensidad que hizo que el corazón de ella se acelerara. Emilia, dijo él, su voz adquiriendo una solemnidad que ella reconoció como preámbulo de algo importante. Sí. Hay algo más que necesito decirte. Algo que he guardado hasta estar seguro de que era el momento correcto. Ella lo miró fijamente, una mezcla de curiosidad y aprensión danzando en sus ojos. Durante todos estos meses, mientras observaba tu talento florecer, mientras te protegía de los ataques de tus enemigos, no estaba simplemente cumpliendo un deber caballeresco o satisfaciendo una admiración artística. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente las palabras. Estaba invirtiendo en nuestro futuro. En un futuro que me atrevía a soñar que podríamos construir juntos. ¿Qué quieres decir? Mateo respiró profundamente como un hombre preparándose para un salto sobre un abismo. Quiero que seas mi esposa, Emilia. No solo mi amante o mi protegida, sino mi compañera en todos los aspectos de la vida. Quiero que enfrentemos juntos todos los desafíos que vendrán, que construyamos juntos algo que sea mayor que la suma de nuestras partes individuales. El silencio que siguió fue llenado únicamente por los sonidos matutinos del jardín. Emilia lo miraba con ojos abiertos de par en par, procesando las palabras que habían cambiado completamente la naturaleza de su conversación. «Tú me estás pidiendo matrimonio», susurró ella finalmente. «Sí», respondió él con simplicidad. «Sé que no tengo un anillo para ofrecerte en este momento, sé que no es la propuesta tradicional que una dama merece, pero no pude guardar más estos sentimientos. No después de todo lo que hemos compartido, no después de ver cuán perfectamente nuestras almas se complementan». Emilia sintió que las piernas le flaqueaban ligeramente y Mateo inmediatamente extendió los brazos para sostenerla, preocupado por su reacción. «¿Estás bien? ¿Fue muy precipitado de mi parte?» «Yo». «No», ella lo interrumpió, su voz cobrando fuerza gradualmente. «No fue precipitado. Fue perfecto». Una sonrisa lenta y radiante comenzó a iluminar su rostro. «Sí», dijo ella, la voz creciendo en intensidad y certeza.
Sí, acepto. Sí, quiero ser tu esposa, enfrentar el mundo a tu lado, construir algo hermoso y duradero contigo. El alivio y la alegría que inundaron el rostro de Mateo fueron tan intensos que por un momento pareció años más joven. La envolvió en sus brazos, haciéndola girar en el aire, mientras reía con una alegría pura y sin complicaciones que ella nunca había visto en él antes. «Me has hecho el hombre más feliz de España», murmuró él, cuando finalmente la puso en el suelo, manteniéndola cerca contra su pecho y atrayéndola hacia un beso. «Y tú me has dado un futuro que nunca me había atrevido a soñar», respondió ella, apoyando la cabeza en su hombro. Permanecieron así durante un largo momento, abrazados en la terraza dorada por el sol naciente, dos corazones latiendo en perfecta sincronía. A su alrededor, el mundo continuaba su despertar matutino, los jardineros comenzaban sus labores diarias, los pájaros cantaban sus canciones de celebración, y las flores continuaban floreciendo en una sinfonía silenciosa de colores y perfumes. «¿Sabes qué es lo que más me encanta de todo esto?», murmuró Emilia contra su pecho. «Dímelo». «Es que nuestra historia comenzó con hilos y tejidos, y ahora estamos literalmente tejiendo nuestros destinos juntos. Como si toda mi vida de costurera fuera una preparación para este momento, para aprender el arte de unir cosas separadas en algo hermoso y duradero». Mateo se apartó ligeramente para poder mirar a sus ojos, y en ellos vio no solo amor, sino una sabiduría profunda que lo tocó hasta el alma. «Siempre encuentras la poesía en las cosas más simples», dijo él con admiración. «Es uno de los miles de motivos por los que te amo». El sol se había alzado completamente ahora, bañando todo el paisaje con luz dorada y cálida. Los jardines relucían con el rocío que aún perlaba las hojas y pétalos, creando un espectáculo de belleza natural que parecía haber sido creado específicamente para presenciar aquel momento de compromiso mutuo. «Esta será nuestra primera mañana como prometidos», observó Mateo, pasando los dedos por el cabello suelto de Emilia. «La primera de muchas», respondió ella, sonriendo. «Y cada una de ellas será un nuevo amanecer, una nueva oportunidad de tejer nuestra felicidad juntos». Se volvieron para contemplar los jardines que se extendían ante ellos, pero ahora la vista tenía un significado completamente diferente. Ya no era solo un panorama hermoso para ser admirado, sino el símbolo de todo lo que podrían construir juntos, algo vasto, variado, lleno de colores y texturas diferentes, pero armoniosamente unificado por amor y dedicación mutua. «El futuro no será fácil», dijo Mateo, pasando el brazo alrededor de su cintura. «Lo sé», respondió Emilia, apoyándose contra él. «Pero también sé que juntos somos más fuertes que cualquier desafío que podamos enfrentar». «Habilidad y sentimiento», murmuró él, haciendo eco de las palabras que se habían convertido en su mantra privado. «Tejiendo juntos el destino», completó ella. Y allí en aquella terraza bañada por la luz dorada del sol naciente, con los jardines perfumados extendiéndose ante ellos como una promesa de belleza eterna, Emilia y Mateo sellaron no solo su compromiso matrimonial, sino su asociación en la creación de una vida que sería, ella misma, una obra de arte. Una vida tejida con los hilos más preciosos del amor verdadero, de la pasión compartida, y de la determinación inquebrantable de transformar sueños en realidad tangible y duradera. El amanecer se había convertido en el presagio de una nueva era, no solo para ellos, sino para todos aquellos que creían en la fuerza transformadora del amor que desafía convenciones y crea su propia nobleza a través del coraje, del arte y de la dedicación mutua que trasciende cualquier barrera impuesta por la sociedad. Un nuevo bordado en el destino. Tiempos después. El sol de la primavera española doraba las ventanas del taller, cuando Emilia ajustó el último detalle del vestido que reposaba sobre el maniquí. Sus manos, antaño temblorosas de inseguridad, ahora se movían con la precisión de una maestra reconocida en toda Europa. La tela de seda azul celeste caía en pliegues perfectos, ornamentada con bordados que contaban la historia de una joven campesina que se había convertido en duquesa, una de las muchas historias de superación que ahora adornaban los salones de la alta sociedad. Doña Emilia, llegaron más encargos de Francia.
La voz joven de Carmen, una de sus primeras aprendices, resonó por el amplio espacio que un día fuera apenas un cuarto modesto. El taller anexo al castillo de Santillana se había transformado en la escuela oficial de costura más prestigiosa del reino, donde muchachas de todas las clases sociales aprendían no solo el arte de la aguja, sino también a alzar la barbilla con dignidad. Emilia sonrió, recordando cuando sus propias manos temblaban al tocar telas finas. Ahora, a los 26 años, era conocida como la costurera de las almas, título que había ganado por su habilidad única de traducir en vestidos las historias más profundas de sus clientas. Déjalo sobre la mesa, querida. Y no olvides que hoy comenzamos a preparar los vestidos para el baile Trazos del Corazón. El primer baile anual había sido idea suya y de Mateo, una forma de celebrar los logros de las mujeres que se atrevieron a soñar más allá de sus circunstancias. Cada vestido creado para la ocasión llevaba la historia de superación de quien lo portaba, transformando la moda en un manifiesto silencioso de fuerza femenina. Los pasos familiares resonaron por el pasillo de mármol antes de que la figura imponente del marqués de Santillana apareciera en la entrada. Mateo había cambiado a lo largo de los meses no solo el título, pues ahora ostentaba el cargo de consejero de artes del reino, sino principalmente la mirada. Donde antes había soledad aristocrática, ahora brillaba la satisfacción de quien había encontrado su propósito. Mi querida costurera de las almas. Se acercó rodeándola por la cintura con la familiaridad de quien conocía cada curva, cada suspiro, cada sueño de aquella mujer extraordinaria. Mi protector transformado en revolucionario, respondió ella, alzándose en la punta de los pies para depositar un beso en sus labios. Se habían casado en una ceremonia íntima 6 meses después del escándalo que casi destruyera la carrera de Emilia. La unión fue celebrada no en los salones grandiosos del palacio, sino en el jardín del taller, rodeados por las jóvenes aprendices y por los artesanos locales que Mateo insistiera en incluir en la lista de invitados. El amor verdadero no necesita público suntuoso, había dicho él, solo testigos sinceros. ¿Cómo van los preparativos para esta noche?, preguntó Mateo observando el movimiento de las costureras que trabajaban concentradas en sus estaciones. Perfectos. Cada vestido cuenta una historia que merece ser celebrada. María José, la hija del panadero, usará el modelo que creamos inspirado en su jornada para convertirse en maestra. Y doña Esperanza. Emilia gesticuló hacia un vestido de color verde esmeralda, adornado con pequeñas perlas que formaban dibujos de pájaros en vuelo. A los 52 años, ella, finalmente, va a presentar sus pinturas al público. El vestido simboliza su libertad creativa. Mateo observó a su esposa con admiración. Emilia había desarrollado un lenguaje propio a través de la costura, transformando cada pieza en una narrativa visual que hablaba directamente al corazón de quien la contemplaba. ¿Y tú, mi querida, qué contará tu vestido esta noche?, Emilia sonrió misteriosa, conduciéndolo hasta un rincón reservado del taller donde un vestido dorado aguardaba, protegido por una cortina de terciopelo. La historia de una costurera que descubrió que sus agujas podían tejer no solo telas, sino también destinos. Y de un marqués que aprendió que la verdadera nobleza no está en la sangre, sino en las acciones. Corrió la cortina, revelando una creación deslumbrante. El vestido dorado capturaba la luz como si estuviera hecho de rayos de sol, con bordados que contaban la jornada de 2 corazones que se encontraron en las sombras del prejuicio y florecieron en la luz de la comprensión mutua. Es magnífico, susurró Mateo, reconociendo en los detalles de la pieza la historia de su propio amor. Como la vida que construimos juntos. Aquella tarde, mientras se finalizaban los últimos preparativos, llegaron carruajes de toda la región. Duques y campesinos, artistas y comerciantes, todos unidos por la curiosidad de presenciar un evento que prometía romper las rígidas convenciones sociales de la época. El gran salón del castillo se había transformado en un mar de historias bordadas. Cada mujer presente usaba no solo un vestido, sino un pedazo de su alma traducido en seda, algodón o lino. Las conversaciones fluían naturalmente entre las clases, pues todas compartían algo en común:
el valor de soñar más allá de las expectativas impuestas por la sociedad. Cuando Emilia y Mateo abrieron oficialmente el baile Trazos del Corazón, ella no pudo dejar de recordar la noche terrible en que fuera humillada públicamente. Ahora, en el mismo salón donde un día sus creaciones fueron despreciadas, se celebraba el arte de transformar dolor en belleza, rechazo en determinación. Permítanme presentar a la mujer que transformó la costura en poesía y la moda en instrumento de cambio social, anunció Mateo, su voz resonando con orgullo por los pasillos. Mi esposa Emilia de Santillana, la costurera de las almas. Los aplausos resonaron como música celestial. Pero lo que más tocó el corazón de Emilia fueron las miradas de las jóvenes presentes, miradas llenas de esperanza y determinación, reflejo de la certeza de que ellas también podrían tejer sus propios destinos. Mientras bailaban el primer vals de la noche, Mateo susurró en su oído. Lo lograste, mi querida. Transformaste el escarnio en celebración, la soledad en comunidad. Lo logramos, corrigió ella, sonriendo. Cada punto, cada hilván, cada sueño bordado, todo fue tejido a 4 manos. La noche siguió mágica, repleta de historias compartidas y sueños renovados. Y cuando el último vals resonó por el salón, Emilia supo que aquel sería apenas el primero de muchos bailes, Trazos del Corazón, un legado eterno del amor que comenzó entre agujas y suspiros, y que continuaría inspirando generaciones de mujeres a tejer sus propios caminos hacia la libertad. Fin. Si esta historia despertó tu pasión por los romances de época, deja un like para que sepamos que quieres más, compártela con quien también ama un amor prohibido y suscríbete para no perderte las próximas historias de amor y muchas otras parejas extraordinarias. Hasta la próxima historia de amor y poder.